562 a.C. Babilonia. El palacio más grande del mundo conocido. En el salón del trono, el hombre más poderoso de la tierra yace tendido en el suelo de mármol. No está muerto. No está herido. Está comiendo hierba. Sus uñas han crecido hasta curvarse como garras de águila. Su cabello, antes perfumado y trenzado con oro según la costumbre real, cuelga enredado y sucio sobre su espalda. Su piel, acostumbrada a las sedas más finas de Oriente, está curtida por el sol y el viento. Sus ojos, que durante décadas miraron a reyes y generales temblar ante él, ahora observan el mundo con la expresión vacía de un animal que no recuerda haber sido hombre. Este es Nabucodonosor II, el constructor de Babilonia, el destructor de Jerusalén, el conquistador que sometió a Egipto, a Fenicia, a Judá, a Siria. El rey que levantó los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El hombre que durante 43 años gobernó el imperio más poderoso de su época con una combinación de genio militar, visión arquitectónica y voluntad de hierro. Y ahora come hierba en el jardín de su propio palacio. ¿Cómo llega un hombre desde la cima absoluta del poder hasta este punto? ¿Qué fuerza, divina, psicológica o histórica, puede reducir al más grande rey de su tiempo a algo que sus propios cortesanos apenas reconocen como humano? La respuesta es una de las historias más extraordinarias, más perturbadoras y más profundamente humanas que la antigüedad nos ha dejado. Una historia sobre el poder y sus límites. Sobre la grandeza y el precio que cobra. Sobre un hombre que creyó haber superado a los dioses y descubrió, de la manera más brutal posible, que estaba equivocado. Quédate hasta el final. Esta historia cambiará la manera en que piensas sobre el poder. Si este tipo de historia te apasiona, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana exploramos los momentos más extraordinarios de la historia antigua, y lo mejor está por venir. Para entender a Nabucodonosor, necesitamos entender primero el mundo en que nació, y lo que su padre dejó en sus manos. Babilonia, en el siglo VII a.C., era una ciudad con historia pero sin poder. Durante siglos había sido dominada, conquistada y humillada por los asirios, el pueblo más brutal y eficiente en la guerra que el mundo antiguo había conocido hasta entonces. Los asirios no solo conquistaban, deportaban poblaciones enteras, destruían ciudades simbólicamente importantes, exhibían los cuerpos de los reyes vencidos en las puertas de Nínive. Eran el terror del mundo antiguo y Babilonia lo había sufrido en carne propia. Pero el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, cambió todo eso. Nabopolassar era un general babilónico de origen humilde que aprovechó la creciente debilidad del imperio asirio para rebelarse. Forjó una alianza estratégica con los medos, un pueblo iraní del norte, y juntos ejecutaron lo que puede considerarse uno de los mayores cambios de poder de la historia antigua. En el año 612 a.C., la ciudad de Nínive, la capital asiria, la ciudad que se llamaba a sí misma la reina de las ciudades, cayó ante el ataque combinado babilónico-medo. La caída fue total. Nínive fue destruida tan completamente que durante siglos los griegos dudaron de que hubiera existido realmente. El profeta Nahum, que había predicho su destrucción, describió la escena con una satisfacción que solo podía venir de siglos de opresión acumulada. Sobre las cenizas de Asiria, Nabopolassar construyó el imperio neobabilónico. Pero él era ya viejo y la consolidación del nuevo poder requería algo que él ya no tenía: tiempo y energía. La guerra continuaba en múltiples frentes. Egipto, viendo la oportunidad en el caos postasirio, avanzaba para reclamar territorios en el Levante. La región entera era un campo de batalla por el dominio del Mediterráneo oriental. En este momento, Nabopolassar tomó una decisión que demostraría ser brillante: enviar a su hijo Nabucodonosor al frente. El joven príncipe tenía entonces aproximadamente 25 años. Y estaba a punto de comenzar una carrera militar que lo convertiría en uno de los conquistadores más formidables de la historia antigua. El año 605 a.C. La ciudad de Carquemis, en la orilla del río Eufrates, en lo que hoy es la frontera entre Siria y Turquía. Aquí, en una de las batallas más decisivas del mundo antiguo, el príncipe Nabucodonosor enfrentó al ejército egipcio del faraón Necao II. Los egipcios habían avanzado para consolidar su control sobre el Levante en el vacío dejado por la caída asiria. La colisión era inevitable. La batalla de Carquemis fue una masacre.
El ejército egipcio fue destruido tan completamente que, según las crónicas babilónicas, los supervivientes fueron perseguidos hasta las fronteras de Egipto. Necao II perdió no solo la batalla sino la pretensión egipcia sobre el levante mediterráneo. De un solo golpe, Nabucodonosor había asegurado para Babilonia el control de Siria, Fenicia y la ruta comercial hacia el Mediterráneo. Y estaba a punto de recibir la noticia que transformaría su futuro. Su padre, Nabopolassar, había muerto en Babilonia. Nabucodonosor regresó a Babilonia a marchas forzadas, 15 días de viaje desde el Éufrates, para reclamar el trono. Sin una pausa, sin un periodo de transición. Fue el inicio de un reinado que duraría 43 años y que llevaría a Babilonia a la cúspide de su poder. En los años siguientes, Nabucodonosor consolidó metódicamente el dominio babilónico sobre el Levante. Los pequeños reinos de la región, Judá, Edom, Moab, Amón, las ciudades fenicias de Tiro y Sidón, tuvieron que elegir entre la sumisión y la destrucción. Judá, gobernada por una sucesión de reyes que alternaban entre la sumisión y la rebelión dependiendo de si Egipto ofrecía apoyo, fue el caso más significativo. En el año 597, Nabucodonosor tomó Jerusalén por primera vez. El rey Joaquín fue deportado a Babilonia junto con la élite de la sociedad judía, los mejores artesanos, los guerreros más capaces, los sacerdotes, los administradores. El templo fue saqueado pero no destruido. Fue una advertencia. La advertencia no fue escuchada. 10 años después, en el 587, Judá se rebeló de nuevo confiando en promesas de apoyo egipcio que nunca se materializaron. Esta vez Nabucodonosor no fue misericordioso. Jerusalén fue asediada durante 18 meses. Cuando cayó, el templo de Salomón, el centro de la identidad religiosa y cultural del pueblo judío, fue incendiado. La ciudad fue destruida. La deportación masiva que siguió, el cautiverio de Babilonia, moldearía el judaísmo de maneras que pueden rastrearse hasta hoy. El profeta Jeremías, que vivió esos eventos, describió la escena con una desolación que sigue siendo conmovedora 3000 años después. Nabucodonosor no era solo un destructor. Era un estratega que entendía que la deportación de las élites era la herramienta más eficaz de control imperial, más eficaz incluso que los ejércitos permanentes. Sin sus líderes religiosos, políticos y militares, las poblaciones conquistadas perdían la capacidad de organizarse para la rebelión. Fue brutal. Fue efectivo. Y fue, a su manera, una demostración de inteligencia política sofisticada. Pero Nabucodonosor no era solo un general y un conquistador. Era también algo que pocos grandes conquistadores han sido, un constructor de visión extraordinaria. La Babilonia que Nabucodonosor construyó, o más precisamente reconstruyó y amplió sobre la base que existía, era genuinamente una de las maravillas del mundo antiguo. No en el sentido retórico en que usamos esa expresión hoy, sino literalmente. Los viajeros griegos del siglo V, que habían visto las pirámides de Egipto y los templos de Atenas, describían Babilonia con un asombro que no prodigaban fácilmente. Las murallas de la ciudad eran su primera maravilla. Dobles, en algunos puntos triples, con un foso entre ellas lleno de agua. El historiador griego Heródoto, que visitó Babilonia o al menos habló con quienes lo habían hecho, describió las murallas exteriores como tan anchas que 2 cuadrigas podían circular por su cima en sentidos opuestos sin rozarse. Los números exactos que da son probablemente exagerados, pero la escala real era de todas formas impresionante. Las murallas interiores medían aproximadamente 8 metros de ancho y 21 metros de alto. La puerta de Istar era la entrada principal a la ciudad. Estaba cubierta de azulejos vidriados en lapislázuli y azul intenso, con relieves de toros y dragones míticos alternándose en filas a lo largo de toda su superficie. Era extraordinariamente hermosa por los estándares de cualquier época. Reconstruida parcialmente en el Museo de Pérgamo de Berlín, sigue siendo hoy uno de los objetos más impresionantes que el mundo antiguo ha dejado. El Sigurat de Etemenanki, el gran templo escalonado de Babilonia, era tan enorme que los hebreos que lo vieron durante el cautiverio lo inmortalizaron en la historia de la Torre de Babel. Se elevaba en etapas hasta una altura de aproximadamente 90 metros, el equivalente moderno de un edificio de 30 pisos, y era visible desde decenas de kilómetros en la llanura plana de Mesopotamia. Y luego estaban los jardines colgantes. La tradición antigua los atribuye directamente a Nabucodonosor,
quien los habría construido para su esposa, la princesa Meda Amitis, que extrañaba los paisajes montañosos y verdes de su tierra natal en la árida llanura babilónica. Jardines en terrazas que se elevaban sobre la ciudad, regados mediante un ingenioso sistema de tornillos de Arquímedes o ruedas hidráulicas que llevaban el agua del Éufrates hasta las terrazas más altas. Los historiadores modernos debaten si los jardines colgantes existieron realmente en Babilonia o si la leyenda los confundió con jardines igualmente extraordinarios en Nínive. Pero la imagen que ha persistido durante siglos, un rey construyendo un paraíso artificial en el desierto para una mujer que añoraba las montañas, captura algo esencial sobre Nabucodonosor. Su grandeza era también, en parte, una forma de amor y de voluntad de doblar la realidad a sus deseos. Era un hombre que creía que no había nada que el poder no pudiera lograr, que no había problema que la voluntad suficiente no pudiera resolver, que el mundo existía para ser moldeado por quienes tenían la fuerza y la visión para hacerlo. Esta creencia era su mayor fortaleza, y sería también la raíz de su caída. Si estás disfrutando este viaje por la historia antigua, suscríbete al canal. Cada semana una nueva historia que no encontrarás en los libros de texto. El poder absoluto hace cosas extrañas a la mente humana. Después de décadas de victorias militares ininterrumpidas, de ver a reyes postrarse ante él, de contemplar la ciudad más grande del mundo y saber que él la había construido, de recibir el tributo de naciones desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, Nabucodonosor comenzó a experimentar algo que los griegos llamarían ibris, ese orgullo desmesurado que los dioses castigan inevitablemente. El libro de Daniel, uno de nuestros principales textos sobre este periodo, nos narra un episodio que es, independientemente de su valor histórico literal, extraordinariamente revelador como retrato psicológico. Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba profundamente, una estatua colosal con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro que una piedra destruye. Ninguno de sus magos y adivinos puede interpretarlo. Solo un joven deportado judío llamado Daniel lo hace. La estatua representa reinos sucesivos y la piedra representa el reino de Dios que los destruirá todos. La interpretación no complace al rey. En lugar de reflexionar sobre la advertencia, Nabucodonosor ordena construir una estatua colosal de oro, toda de oro, sin mezcla de metales inferiores, y exige que todos sus súbditos la adoren. El gesto es transparente en su psicología. El rey está rechazando la visión de un mundo donde el poder es temporal y sucesivo, imponiendo en cambio una imagen de poder eterno y absoluto representado en el metal más precioso. Cuando tres jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, se niegan a adorar la estatua, Nabucodonosor los condena a ser arrojados a un horno ardiente. La temperatura del horno, según el texto, es tan alta que mata a los soldados que arrojan a los jóvenes dentro. Lo que ocurre después, los tres jóvenes caminando ilesos en las llamas acompañados de una figura misteriosa, es el núcleo milagroso del relato bíblico. Pero lo que nos interesa aquí no es el milagro sino la psicología del rey. Un gobernante que responde a la negativa de sus súbditos a adorar su estatua con el fuego más extremo disponible no es simplemente un tirano cruel. Es un hombre que ha llegado a creer genuinamente que su voluntad equivale a la ley divina, que la desobediencia a él es desobediencia a los propios dioses. Y esto es precisamente lo que lo hace vulnerable a la caída que viene. Porque hay una ley universal en la historia humana, una que los griegos codificaron en sus tragedias y que todas las culturas antiguas reconocen en sus formas. El poder que no reconoce sus propios límites siempre encuentra algo que se los recuerda. Y cuanto mayor es el poder, más brutal suele ser el recordatorio. Y entonces llegó el sueño que cambiaría todo. Según el relato del libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo un segundo sueño, más perturbador que el primero. Vio un árbol enorme que crecía hasta tocar el cielo, visible desde los confines de la tierra, que daba sombra y alimento a todos los seres vivientes. Y luego un ángel descendía y ordenaba que el árbol fuera cortado, que solo el tocón permaneciera, atado con cadenas de hierro y bronce en la hierba del campo. Y que el corazón del árbol fuera cambiado por el corazón de una bestia. Daniel interpretó el sueño con una franqueza que requería de considerable valentía ante el rey más poderoso del mundo. El árbol era Nabucodonosor mismo. Y lo que venía era una humillación de proporciones cósmicas. El rey sería expulsado de entre los hombres, viviría entre los animales, comería hierba como el buey,
hasta que reconociera que el poder supremo no reside en los reyes sino en algo que está por encima de ellos. Daniel añadió algo notable: el sueño no era inevitable. Si el rey se arrepentía, si reconocía sus errores y actuaba con justicia, la catástrofe podría evitarse. Nabucodonosor no cambió. 12 meses después, paseando por la azotea de su palacio y contemplando la ciudad que había construido, pronunció las palabras que sellaron su destino: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como capital del reino, con mi gran poder y para gloria de mi majestad? En el momento mismo en que esas palabras salían de su boca, una voz cayó del cielo: el reino había sido quitado de él. Y entonces algo ocurrió. Algo que los historiadores modernos han intentado explicar de múltiples maneras: una crisis psicótica, una enfermedad neurológica, una metáfora elaborada de un colapso político, pero que el texto describe sin rodeos: el rey perdió la razón. Fue expulsado del palacio o huyó de él, vivió al aire libre, comió hierba como los bueyes, su cuerpo se cubrió de rocío, sus uñas crecieron como garras de ave y su cabello como plumas de águila. La condición que los médicos modernos han sugerido para explicar este relato tiene un nombre: zoantropía, la ilusión de haberse transformado en un animal. Es una condición psicótica documentada, aunque extremadamente rara, en la que el paciente adopta los comportamientos y a veces la postura de un animal específico. Hay casos registrados de zoantropía bovina, personas que se comportan como ganado, en la literatura psiquiátrica moderna. Pero la pregunta más interesante no es médica sino histórica y psicológica: ¿qué hace que un hombre en la cúspide absoluta del poder sufra un colapso de esta naturaleza? Las respuestas posibles son múltiples y no se excluyen mutuamente. La presión del poder absoluto es una. Ser responsable de millones de personas durante décadas, tomar decisiones de vida o muerte continuamente, no poder confiar en nadie porque todos tienen razones para halagarte o traicionarte. Esto solo tendría que producir una tensión psicológica de proporciones extraordinarias. El peso de las atrocidades cometidas es otra. Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Deportó decenas de miles de personas. Ordenó masacres. El impacto psicológico de estos actos en una mente que los realizó, no simplemente los ordenó desde la distancia sino que los dirigió personalmente, podría haber sido devastador. Y hay una tercera posibilidad, más oscura y más interesante: que Nabucodonosor, en algún nivel de su psique, creyera en los dioses que desafiaba. Que la grandeza que había alcanzado fuera también una fuente de terror, el terror de quien ha llegado tan alto que teme inevitablemente la caída. Y que ese terror, sostenido durante décadas, finalmente encontrara su expresión en el colapso total. El orgullo y el miedo son, a menudo, las dos caras de la misma moneda. Aquí la historia se vuelve fascinante de una manera diferente. Los registros históricos casi no dicen nada sobre este periodo. Las crónicas babilónicas, meticulosamente conservadas en tablillas de arcilla, muestran una notable laguna en el reinado de Nabucodonosor. Hay años, particularmente en el periodo tardío de su reinado, donde los registros son escasos o inexistentes. Los historiadores han notado que esta laguna coincide aproximadamente con el periodo de locura descrito en el libro de Daniel. Esto es significativo. Los escribas babilónicos registraban prácticamente todo: victorias militares, construcciones, rituales religiosos, transacciones económicas. El silencio en los registros sobre un periodo específico del reinado del rey más importante de la época no es accidental. Es el silencio deliberado de una corte que no quería que ciertas cosas quedaran escritas. ¿Quién gobernó Babilonia durante los años de la locura del rey? Esta es una de las preguntas sin respuesta de la historia antigua. Algunas fuentes sugieren que la reina, los altos sacerdotes o los generales principales mantuvieron el funcionamiento del Estado durante la incapacidad del rey. Esto era, en cierto sentido, la función para la que el sistema burocrático babilónico estaba diseñado. Podía funcionar sin un rey activo durante periodos limitados. Lo que los registros sí muestran es que Nabucodonosor eventualmente recuperó la lucidez. El libro de Daniel describe el final del periodo de locura con notable detalle psicológico. El rey alzó los ojos al cielo, es decir, recuperó la capacidad de mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo como los animales, y su razón le fue devuelta. Reconoció el poder que estaba por encima de él. Alabó a un poder mayor que él mismo. Y regresó al trono.
Lo que es notable en este regreso no es solo el hecho mismo sino lo que implica sobre la naturaleza del poder en el mundo antiguo. Un rey que había perdido la razón durante un periodo significativo, que había sido esencialmente incapacitado, pudo recuperar su trono. El sistema de poder babilónico era lo suficientemente estable como para sobrevivir la ausencia temporal de su figura central y recibirla de vuelta. Pero el Nabucodonosor que regresó no era exactamente el mismo que había salido. El rey que volvió al trono de Babilonia tras su periodo de locura dejó, según el relato bíblico, un documento extraordinario, una proclamación pública dirigida a todos los pueblos, naciones y lenguas de su imperio. En esa proclamación, Nabucodonosor hace algo que ningún gran conquistador de la antigüedad hace fácilmente: admite su error. Reconoce que su orgullo lo llevó a la destrucción. Reconoce que el poder que detentaba no era último ni absoluto. Y alaba a un poder que, desde su perspectiva transformada, está por encima de todos los reinos humanos. Es un texto extraordinario independientemente de su origen o de las mediaciones a través de las cuales ha llegado hasta nosotros. Porque captura algo que es psicológicamente verdadero sobre la experiencia de la caída desde el poder absoluto. La humillación que la precede puede, en algunos casos, producir una claridad que la grandeza nunca permitió. Los últimos años del reinado de Nabucodonosor son, en los registros históricos, relativamente oscuros. Murió en el año 562 a.C., después de un reinado de 43 años, una longevidad extraordinaria para un rey que había vivido con la intensidad que él vivió. Las crónicas babilónicas registran su muerte con la sobriedad habitual. El hombre que había sido la fuerza motriz del mayor imperio de su época terminó sus días en el mismo palacio que había construido, en la misma ciudad que había convertido en maravilla del mundo. Lo que vino después fue, en cierto sentido, la confirmación de su grandeza y la demostración de sus límites simultáneamente. Ninguno de sus sucesores tuvo su estatura. En menos de 25 años, 4 reyes diferentes se sentaron en el trono de Babilonia, algunos muertos violentamente, otros desplazados por conspiraciones palaciegas. El sistema que Nabucodonosor había construido sobre su personalidad excepcional no tenía mecanismos para generar sucesores igualmente capaces. Y en el año 539, apenas 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, Ciro el Grande de Persia entró en Babilonia sin apenas resistencia, como hemos visto en otro episodio de este canal. El imperio neobabilónico que Nabucodonosor había construido con décadas de conquista y construcción cayó en una sola noche. El hombre más grande no puede construir instituciones más grandes que su propia vida. La historia de Nabucodonosor ha sobrevivido 3000 años. Ha sido interpretada por teólogos, psicólogos, historiadores, dramaturgos y filósofos de casi todas las tradiciones culturales conocidas. Y si ha persistido con tanta tenacidad es porque toca algo profundamente verdadero sobre la naturaleza del poder y sus efectos en la mente humana. La primera lección es sobre la inevitabilidad de los límites. Nabucodonosor alcanzó un nivel de poder que pocos seres humanos han alcanzado en toda la historia. Gobernó un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Comandó los ejércitos más poderosos de su época. Construyó una ciudad que era genuinamente la maravilla del mundo conocido. Y a pesar de todo eso, o quizás precisamente por todo eso, descubrió que había algo que estaba fuera de su control. El poder, por grande que sea, no puede controlar todo. No puede controlar las consecuencias de sus propios excesos. No puede controlar la mente que lo ejerce. No puede controlar el tiempo que lo erosiona. Todo poder tiene un límite y el momento más peligroso para quien lo detenta es cuando deja de verlo. La segunda lección es sobre la fragilidad de lo que construimos. Nabucodonosor construyó Babilonia para la eternidad. Inscribió su nombre en cada ladrillo de la ciudad. Literalmente, los arqueólogos han encontrado cientos de miles de ladrillos con su nombre estampado. Quería que su obra durara para siempre. Duró 22 años después de su muerte antes de caer en manos persas. Y para el siglo I de nuestra era, Babilonia era esencialmente una ruina abandonada en el desierto. Lo que construimos para la eternidad raramente dura más que nosotros mismos. Lo que sí dura, las ideas, los sistemas de ley, los textos, los mitos, son las cosas que no estábamos necesariamente intentando preservar. La tercera lección es la más perturbadora y la más interesante.
La locura de Nabucodonosor puede leerse no como una anomalía sino como una consecuencia lógica del poder absoluto llevado hasta sus extremos. Cuando un ser humano ejerce poder sin límites durante suficiente tiempo, cuando nadie a su alrededor puede decirle la verdad, cuando cada capricho se ejecuta y cada visión se materializa, la mente puede perder el contacto con la realidad compartida que hace posible la vida en sociedad. El poder absoluto no solo corrompe, también aísla. Y el aislamiento extremo tiene consecuencias psicológicas que los contemporáneos de Nabucodonosor describieron en términos religiosos pero que nosotros podemos reconocer en términos clínicos. Y hay una cuarta lección, la más sorprendente: la caída no fue el final. Nabucodonosor perdió la razón. Vivió como un animal durante un periodo que el texto sugiere fue de 7 años. Y luego regresó. Recuperó el trono. Gobernó hasta su muerte natural. La caída más espectacular que la historia antigua registra no destruyó al hombre que la sufrió. Lo que sí cambió fue su manera de entender el poder. El Nabucodonosor que regresó del jardín donde había comido hierba era, según los relatos, un hombre diferente. Un hombre que había visto el fondo y había sobrevivido. Un hombre que ya no podía creer en su propia infalibilidad con la misma convicción ciega de antes. En ese sentido, la locura de Nabucodonosor fue quizás la experiencia más honesta de su vida. El momento en que el más poderoso rey del mundo experimentó, sin mediaciones ni protocolos de corte, lo que significa ser completamente vulnerable, completamente dependiente, completamente humano. 562 a.C. Babilonia. El hombre que comía hierba en el jardín real ha regresado al trono. Su razón ha vuelto. Su poder está restaurado. La ciudad más grande del mundo sigue siendo la ciudad más grande del mundo y su nombre está grabado en cada uno de sus ladrillos. Pero algo ha cambiado. El rey que mira desde la azotea del palacio a la ciudad que construyó ya no pronuncia las palabras que pronunció antes. Ya no dice que esto lo edificó él con su gran poder para gloria de su majestad. El orgullo que casi lo destruyó ha sido reemplazado por algo más parecido al asombro, el asombro de quien ha visto el abismo y ha regresado para contarlo. ¿Fue Nabucodonosor un grande? Sin duda. Construyó un imperio, una ciudad y un legado que persistieron siglos después de su muerte. Fue uno de los conquistadores más efectivos de la historia antigua y uno de los constructores más ambiciosos que el mundo antiguo conoció. ¿Fue un monstruo? También. La destrucción de Jerusalén, la deportación de pueblos enteros, la crueldad de sus campañas militares, estos hechos no pueden suavizarse con la distancia histórica. Las consecuencias de sus acciones se sienten aún hoy en la historia del pueblo judío y en la configuración cultural del Mediterráneo. ¿Fue un hombre? Completamente. Con todas las contradicciones, las debilidades, el orgullo y el miedo que definen a los seres humanos en cualquier época. La historia de su locura no nos habla de un semidios castigado por los dioses sino de un ser humano que llegó más lejos de lo que ningún ser humano debería llegar solo, y que pagó el precio que ese viaje cobra inevitablemente. Su nombre está en cada ladrillo de Babilonia. Babilonia es polvo y arena en el desierto de Irak. Su nombre sobrevive en los textos que sus enemigos escribieron sobre él. La historia tiene, a veces, un sentido del humor muy particular. Y quizás esa sea la última lección de Nabucodonosor, que la inmortalidad que buscamos raramente llega de la manera que esperamos. Que lo que nos recuerda el futuro no es siempre lo que construimos sino lo que revelamos, sobre el poder, sobre la locura, sobre lo que significa ser humano en los límites extremos de la experiencia. Nabucodonosor quería ser recordado como el constructor de la ciudad eterna. Lo recordamos como el rey que comió hierba. Y en esa imagen, brutal, humillante, profundamente humana, está quizás la verdad más duradera que nos dejó. Si esta historia te ha hecho pensar, comparte el video. Y si quieres seguir explorando los momentos más extraordinarios de la historia antigua, suscríbete. Hay mucho más por descubrir.